Vía Pública. Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric presentó durante la tarde de este lunes a los expertos que conformarán la nueva Comisión para la Transparencia, la cual tendrá un plazo de 45 días para presentar mecanismos de fortalecimiento en materia de probidad. Esta comisión investigadora se crea en el marco del caso que involucra convenios entre fundaciones y el Estado, las cuales son investigadas por Fiscalía y han significado hasta el momento la renuncia de la subsecretaria de Vivienda, por lo pronto, Tatiana Rojas, entre otras repercusiones, la apertura de un sumario al Ceremi de la Vivienda del Maule, la renuncia, o más bien la petición de renuncia al Ceremi de Vivienda de Antofagasta, y es una dinámica que día a día nos entrega nuevas informaciones y nuevos descubrimientos. Ese es el problema, que parece ser una rueda que no se detiene. Bueno, la instancia será presidida por María Jara Quemada, abogada de la Universidad Católica, 17 años de experiencia, profesional, está siempre ligada a las políticas públicas, sobre todo a las políticas públicas anticorrupción y transparencia, gobierno abierto y fortalecimiento democrático, o sea, muy atingente a lo que se necesita. Pero son 6 personas. Por su parte, el jefe de Estado destacó el carácter transversal del grupo técnico y aseguró que no será una comisión solo para la foto. Ese es un punto requete contra importante el que aclara el presidente. Porque Chile conoce de crisis como cualquier democracia. Sí, claro, obvio. Chile conoce de intentos de diagnosticar los problemas, incluso de políticas públicas fallidas o con problemas o reformas. Hemos hecho diagnósticos, pero por montones. Debe haber una biblioteca con informes de comisiones de gente muy capaz, muy bien inspirada, que dio muchas horas trabajando. Y ahí están, empastadas en alguna biblioteca, porque no todos estos informes terminan en políticas o en reformas o en los cambios que los expertos, que se han quemado las pestañas haciéndolo, ad honorem siempre además, ellos proponen. Porque si la política no quiere hacer los cambios, no va a haber cambios. Si la clase política no se pone de acuerdo y paga los costos que tengan que pagar, todos, y entregar de alguna manera parcelas de poder, si la política no quiere hacerlo, esta sí será una comisión para la foto. Aunque el presidente de la República quiera lo contrario, porque el presidente puede estar muy bien inspirado, tener todos los deseos de que esto salga bien, puede entregar el informe, pero todo esto requiere siempre cambios legislativos. Y sabemos que es lo que ocurre ya hace tanto tiempo en Chile, que los gobiernos no suelen tener mayoría en los congresos y eso tranca la pelota. Por eso que nos esperanzamos con esta comisión, pero también nos medimos con las esperanzas, porque de comisiones de todo tipo, con todos los apellidos de todos los superexpertos en todas las materias, ya tenemos. Y no siempre se convierten en realidad. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y de este y otros temas vamos a conversar con la diputada Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social. Emilia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, un gusto, Matías, conversar contigo, con quienes nos ven también desde la casa. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué te parece esta comisión de 6 personas que la miramos con esperanza? ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, lo primero es que me parece que acá hay una actitud adecuada del gobierno. O sea, estos hechos de eventuales conflictos de interés, eventuales hechos de corrupción, que por supuesto la justicia, las instituciones tienen que investigar, no solamente nos indignan, no solamente nos parecen inaceptables en el discurso, sino que el gobierno toma acciones para efectivamente prevenir este tipo de situaciones, no solamente sancionar casos como el de Democracia Viva, sino que efectivamente legislar, trabajar para que este tipo de situaciones se prevengan y no vuelvan a ocurrir, y si ocurren tengan las sanciones necesarias. Entonces me parece que es una actitud bastante proactiva. Creo además que vemos los expertos y expertas que componen esta comisión, me parece muy transversal, pero también muy a la altura. Son personas que llevan trabajando estos temas hace mucho tiempo. Entonces creo que es la actitud correcta, y yo tomo mucho las palabras que dabas al inicio. Aquí efectivamente no sirve de nada que los sectores políticos saquen provecho y que un rato le toque a unos, el otro le toque a otros, y
y nos repartamos culpas, pero nunca hagamos nada. Este tipo de situaciones no se pueden naturalizar en la política. A nosotras y nosotros como Frente Amplio nos parecen inaceptables, gravísimas, y por lo tanto tenemos voluntad de legislar. Hoy día hicimos un punto de prensa como bancada también haciendo un llamado a los sectores a que nos sentemos a legislar y fiscalizar desde el Congreso este tipo de situaciones. Y como bien dices tú, espero que esto no se quede en el discurso solamente, sino que tengamos todos los sectores voluntad de trabajar para darle un gesto hacia la ciudadanía, un gesto a la fe pública, porque finalmente lo que pasa con estos casos es que lo que se acrecienta es esa distancia que siente la gente con las instituciones, esa sensación de que la política no sirve para nada más que para enriquecer a quienes están ahí. Y yo creo que esa es una idea muy negativa para la democracia y que creo que para nada es la mirada que tenemos desde el Frente Amplio de cómo hacemos política. Pero ¿están dispuestos en la clase política a la cual tú perteneces y conoces mejor que nosotros a ceder cuotas de poder cada uno, a ceder espacios de poder donde, no sé, desde entregar facultades, desde entregar, qué sé yo, no sé, desde el plazo, desde derechos adquiridos de la política donde determinan un montón de cosas, entregárselas a organismos autónomos que puedan tomar decisiones? Porque si no hay voluntad de soltar un poquitito la manija de la política desde el Congreso, por ejemplo, esto va a quedar en letra muerta. A ver, yo puedo hablar por mi sector. Tendrán que pronunciarse la oposición y el centro, qué sé yo, pero el oficialismo, por cierto que tenemos esa voluntad. De hecho, hoy día, cuando hicimos nuestro punto de prensa con la bancada del Frente Amplio, presentamos un proyecto del diputado Jorge Brito para poner a disposición del debate para hacer extensivas las obligaciones de la ley de transparencia a, digamos, distintas, o sea, a los organismos privados sin fines de lucro que colaboren con el Estado para subir la exigencia en materia de transparencia hacia la ciudadanía como un primer aporte. Por cierto, vamos a estudiar otro y nosotros no tenemos ningún problema y muy por el contrario, es algo que hemos impulsado hace muchos años y me parece coherente que estemos disponibles a ceder, que estemos disponibles a encontrar fórmulas. La oposición y otros sectores tendrán que manifestar su disposición. No puede pasar, como decía el exfiscal Gajardo, como ocurrió hace algunos años atrás, que aquí haya ningún tipo de pacto de impunidad, ningún perdonazo, porque esto va saliendo en otros sectores. No, acá se tiene que investigar todo lo que se tenga que investigar, tiene que caer toda persona que tenga alguna vinculación con conflicto de interés, corrupción, etcétera, etcétera, y tenemos que encontrar las mejores formas para subir el estándar de probidad y transparencia del Estado y evitar este tipo de situaciones. Y desde el Frente Amplio estamos plenamente disponibles a ello. Emilia, disculpa. Conozco otra Amelia muy cercana, entonces de ahí me confundí. Me ha pasado antes. Son dos muy bonitos nombres por lo demás, así que igual no es ofensivo. Emilia, ¿tú estimas que esta medida que toma el gobierno ahora, que es poner un parteaguas, un cortafuego, frenar la sangría política que le está ocurriendo, ¿no es cierto?, al bloque de gobierno y al gobierno en sí, no llega tarde 2 semanas después? Ahora, no quiere decir que sea malo, siempre más vale tarde que nunca, pero ¿será esta la posibilidad de frenar un poco? Porque ha venido ocurriendo, por ejemplo, y se le criticó mucho al presidente, caiga quien caiga, y después blindar a su Seremi, y después el ministro de Vivienda le abre un sumario al mismo Seremi que el presidente había blindado. Son una suerte de errores no forzados, según algunos analistas. ¿Cómo ves tú ese panorama? A ver, voy por partes. Lo primero es que yo creo que el gobierno y el Frente Amplio han actuado con rapidez para enfrentar esta situación. O sea, no olvidemos que, como bien dices tú, aquí han pasado 2 semanas. Yo, de hecho, el día que se destapa esto estuve contigo conversando ahí de otro tema. Claro. Pero no olvidemos que en estas 2 semanas se han tomado medidas muy concretas y tajantes. Sí, pero hay militantes expulsados. Recuerda que esos días el gobierno hablaba de errores y descriterios. Por cierto, porque en la medida en que han ido saliendo antecedentes, esto hemos, por supuesto, ido tomando medidas. No es de la noche a la mañana que se toman medidas, pero quiero recordarte que en el plazo de 2 semanas hay militantes expulsados a sus partidos porque Revolución Democrática expulsó a las personas directamente involucradas. Salió una subsecretaria para asumir las responsabilidades políticas y también el Seremi. Hay investigaciones internas del Estado, hay querellas presentadas por parte de Revolución Democrática y hoy día se presenta esta agenda que por supuesto se ha estado trabajando durante estos días, pero que no va sola. También va con distintos proyectos de ley que ha impulsado el gobierno, algunos que ya aprobamos como
el proyecto contra, o sea, la ley contra los delitos de cuello y corbata y delitos medioambientales. Se está tramitando un estatuto de protección a personas que denuncian corrupción. Se está tramitando también un proyecto para subir los estándares de transparencia y probidad de los municipios, donde ahí las corporaciones privadas también son fruto, o sea, son fuente de muchos casos de corrupción que hemos conocido públicamente, como bueno, lo que pasaba con el alcalde Torrealba, qué sé yo. Y además se anuncian nuevos proyectos para terminar con los conflictos de intereses y esta puerta giratoria que hay entre personas que están en el servicio público y luego pasan al mundo privado, como políticos que han estado ligados a AFP, para subir los estándares en materia de lobby y evitar también esas influencias que se ejercen en la política que han sido mucho más complejas, evidentemente la comisión. Entonces yo creo que acá se han tomado una serie de medidas rápidas para hacernos cargo de investigar y sancionar lo que tenga que sancionarse acá, caiga quien caiga, y también para trabajar hacia adelante para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Y respecto a los dichos del presidente, yo no creo que haya un blindaje a nadie. El presidente y la ministra vocera fue muy clara en que el presidente dijo que no podemos calificar a todo el mundo como culpable, hay que separar la paja del trigo, pero fue muy claro en decir también que él señalaba todo esto con los antecedentes que tenía sobre la mesa. Y lógicamente todo se tiene que investigar y el que nada tiene que ocultar, nada teme y podrá seguir con su trabajo. Pero aquí se tiene que esclarecer estos hechos de cara a la ciudadanía para dar certeza total. ¿Genera o produce total libertad para poder hacer un sumario contra un Ceremi? Si el presidente de la República días antes dice que no es responsable políticamente de nada, ¿no es mejor que un jefe de Estado guarde distancia y silencio y dejar que funcione la institución que adecuada para hacer el sumario y la investigación que la Fiscalía quiera llevar adelante eventualmente? ¿No es mejor? ¿No crees que fue un error del presidente? Yo no creo que haya sido un error del presidente. Creo que en ningún caso se entorpece el funcionamiento de las instituciones porque el presidente es muy claro y hoy día lo reafirma. Esto se tiene que investigar porque estos hechos son gravísimos, no nos parecen aceptables dentro del Frente Amplio ni en el ejercicio de la función pública ni de la política y por lo tanto se va a investigar. Pero acá tampoco podemos caer en un juego en que todo el mundo es culpable, todas las fundaciones son culpables, porque en ese sentido termina diluyéndose la responsabilidad y nadie es culpable. Entonces acá se tiene que investigar y las personas que sean culpables serán sancionadas como corresponde. Y hoy día el ministro Jackson también lo señalaba a propósito de otro caso que denunciaba la senadora Proboste. Toda persona que tenga alguna vinculación a conflictos de interés, fraude al fisco, hechos de corrupción, tendrá que responder ante la justicia y no seguirá siendo parte de este gobierno. Y eso es muy claro, meridianamente claro. Y creo que también hemos actuado en esa línea desde los partidos del Frente Amplio, que no hemos buscado en ningún caso hacer un perdonazo, meter estos hechos bajo la alfombra, sino que muy por el contrario, lo estamos enfrentando. Y en 2 semanas, Matías, hay militantes expulsados, personas asumieron responsabilidades políticas, hay una querella presentada, porque nosotros queremos que estos hechos se esclarezcan y queremos que la política en general suba el estándar de transparencia y probidad. En la oposición han dicho que se hace muy difícil la continuidad del ministro Montes, no porque tenga responsabilidad directa en los hechos, sino por una responsabilidad política eventual, porque se ha demostrado que la entrega de recursos, al menos en el Ministerio de Vivienda, para decir de una forma simple y muy suave, no ha sido del todo eficiente, no ha sido del todo controlada, no ha estado exenta de polémicas y parece que es mucha plata que se entrega y no con toda la precisión que uno quisiera, por el cuidado que hay que tener con las platas públicas. Insisto, no por responsabilidad penal, ni mucho menos directa, nadie ha acusado al ministro Montes de nada. Pero ¿acaso no se ha demostrado que acaso que el Ministerio de la Vivienda no está en condiciones de operación tiquitaca, como decimos en Chile, en el manejo de platas públicas? A ver, aquí hay que distinguir varias cosas, Matías, y esta es una pregunta muy interesante porque podemos ir al fondo de la pregunta. Lo primero, y nosotros lo manifestamos como Frente Amplio, el ministro Montes cuenta con todo nuestro respaldo porque está llevando a cabo una importante tarea, que es el plan de emergencia habitacional para hacerse cargo de todas esas personas que no tienen una vivienda, que viven en un campamento, y hay que llegar con soluciones a las personas. No por estos hechos gravísimos que llevan a cabo personas inescrupulosas que buscan beneficio personal con el aparato estatal y que se tiene que investigar, no por eso vamos a detener el accionar del Estado para llegar a la gente. No. Y si aquí la oposición quiere hacer un punto político, bueno, no me parece que sea el momento, me parece que tenemos que estar a la altura de lo que la gente demanda, que es transparencia, probidad y llegar con soluciones para mejorar la vida de las personas. Pero
¿Por qué en particular cuando hablamos del Ministerio de Vivienda no podemos atribuirle esta responsabilidad en ningún caso al ministro Montt? Porque, y esto es importante porque hoy día como Frente Amplio presentamos una comisión especial investigadora para ejercer la facultad de fiscalización de parte del Congreso, que se suma a las que han presentado la oposición y se va a mezclar, y queremos investigar la transferencia de fondos desde el Ministerio de Vivienda a entidades privadas sin fines de lucro desde el 2015. Porque es desde esa fecha donde se cambia la lógica de financiamiento. Antes se entregaba financiamiento para estos planes, si es que no me equivoco, solamente a municipios, perdón. Y luego se introducen las fundaciones. Entonces, la glosa número 5. Muchos años que hay que investigar y por supuesto ahí tenemos que, como te decía anteriormente, legislar y trabajar para subir el estándar, para que el Estado tenga mejores filtros y sea eficiente y pro. Emilio, entonces, esto es una situación que viene hace mucho tiempo. Estamos súper pasados en el tiempo, está nuestro invitado ya el siguiente esperándonos, pero lo último, ¿cómo cayó entre ustedes el que la diputada Catalina Pérez, en vez de ir a su trabajo hoy día, enfrentar la realidad que tiene que enfrentar, entregue una licencia médica? ¿Qué sabes de ella? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué dice esa licencia? No, yo no he mantenido contacto personal con la diputada Pérez. Nuestra jefa de bancada está en contacto con ella y así se enteraron de la situación de la licencia médica. A mí no me corresponde pronunciarme en ningún caso de la situación de salud de una persona, eso es algo privado. Y también creo que ella tiene todo el derecho a defenderse políticamente, legalmente, pero acá lo importante es que toda persona involucrada tiene que investigarse, sea quien sea, no puede haber ningún trato especial, ni nadie puede quedar fuera de las investigaciones, y ella se ha puesto a disposición de la justicia y la justicia es quien tiene que investigar. A mí no me corresponde pronunciarme ni de su licencia médica, ni de sus palabras, porque ella es dueña de sus palabras y serán las instituciones las que deban juzgar. Emilio Schneider, diputada de Convergencia Social, como siempre, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, Matías. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en Tepillé. Y estamos ya con Alejandro Ursúa, que es académico economista de la Universidad Andrés Bello y de la consultora Open BBK. Exactamente. Alejandro, buenas noches, como siempre, gracias por acompañarnos. Pues. Al contrario, Matías, muchas gracias por la invitación. Bueno, las cifras estábamos leyendo muy tempranito, las vimos, ¿no es cierto? Las cifras de IMASEC de mayo, que hay un 2%, anual en mayo, lo cual está dentro de lo que se esperaba, negativo, pero bueno, nos habla de una situación que ya se alarga en el tiempo, es el cuarto mes consecutivo. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Por qué no repunta la economía chilena? La verdad que cuando empezamos a abrir un poquitito más esta data, efectivamente en este mes lo más protagónico fue la baja del sector minero, que bajó un 7,5% su productividad. Pero si comparamos mayo de 2022 con mayo del 2021 tiene exactamente los mismos días, o sea, no hay factores de mayores días hábiles o menos días hábiles. Y lo grave es que cuando sacamos y nos vamos a la parte productiva no minera, vale decir industria, comercio, servicios, etcétera, nos damos cuenta que estamos encadenando el 9º mes a la baja, vale decir 3 trimestres, y si la proyección que tenemos, ¿no es cierto?, hacia el mes de junio, que provisionalmente hablamos que vamos a tener una contracción de la actividad económica en torno a un 1% negativo. Entonces, obviamente, vamos ya desencadenando, primero que nada, todo el primer semestre, una baja de un 1,2% anualizado, y son 3 trimestres. Entonces, obviamente, la preocupación ya es mayor, porque vemos que la economía chilena no repunta y seguimos todavía con demasiados nubarrones en la economía en términos de con factores de incertidumbre muy, muy potentes, y vemos que lamentablemente no hay ninguna política anticíclica con la finalidad de reactivar la economía, no se habla de inversión, no se habla de reactivación económica, que son los principales elementos que a mí, en lo personal, mayormente me preocupan. Bueno, claro, tú podrías decir políticas anticíclicas. ¿Cuál pudiera ser? O es la típica que se usa aquí, la política monetaria, ¿no es cierto? Correcto. Es una herramienta, habrá muchas, pero una herramienta que siempre los países tienen a la mano. En este país es autónomo el Banco Central, no como en otros, así que la política monetaria no depende del gobierno. Pero estamos en una circunstancia donde no es llegar y bajar la tasa de interés, no es tan fácil, porque tenemos riesgo inflacionario
y de hecho no se ha bajado la tasa de interés. A ver, esperamos que la tasa de interés empiece a bajar ya a contar de este mes de julio. De hecho, se vio la particularidad hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, que ya se hizo público que dos consejeros del Banco Central ya habían, ¿no es cierto?, habían sido partidarios de bajar la tasa y no habían tenido esta unanimidad para poderlo realizar, o esta mayoría. Pero efectivamente nos damos cuenta que el Banco Central está cumpliendo su propósito y me tocó hoy día estar en la mañana al banco y hay una consistencia también de lo que hizo ¿no es cierto?, la misma presidenta, que no solamente tiene que haber una tendencia, sino que una consistencia en el actuar. Y en ese sentido uno se queda con la tranquilidad que efectivamente vamos a estar próximamente en condiciones de empezar a bajar las tasas con el fin de echar a andar, ¿no es cierto?, los motores de esta economía que se han ido durmiendo un tiempo bastante largo. Pero tú sabes mucho mejor que yo, Alejandro, que la economía actúa con las primeras señales y probablemente esa baja ya está internalizada, asimilada. Y no sé si se ha notado en algo o se va a notar. A ver, yo creo que de alguna manera esto es, como todo en la economía, Matías, esto es un polinomio, ¿vale? Es decir, hay diferentes factores que explican un fenómeno en particular. Y en este caso, vemos que en Chile, yo diría que desde el año 2013 en adelante, de hecho, salió un estudio de Michel Lavé, por ejemplo, que hablaba de que si no se hubiese realizado la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, podríamos recaudar, ¿no es cierto?, una cantidad importante de miles de millones de dólares con la estructura anterior que teníamos. Pero bueno, eso es futurología, ¿no es cierto?, y es un escenario complejo, pero en términos generales vemos que se siguen, ¿no es cierto?, siguen haciendo permanente elementos de incertidumbre que a la larga lo que hacen es postergar, ¿no es cierto?, la inversión. Postergar la inversión significa que de alguna manera estás hipotecando crecimiento, ¿no es cierto? De alguna manera, cuando yo hago una baja en las tasas de, ¿no es cierto?, de interés, lo que hago de alguna manera acciono algunos proyectos que yo ya tenía en carpeta a realizar. Claro. Y cuando esto se genera... el financiamiento. Exacto, automáticamente digo, perfecto, en estas condiciones sí lo hago y reactivo parcialmente la economía. Pero hay otro elemento, ¿no es cierto?, que se han ido alargando. Hay que recordar que desde el año 2013 estamos hablando de reformas tributarias, estamos hablando de reformas de pensiones, estamos hablando de reformas laborales, el efecto de las 40 horas, la previsión, ¿no es cierto?, los nuevos puntos, los mayores puntos de recaudación para una mejor condición previsional, que de alguna manera son elementos que se consideran finalmente impuestos al trabajo, ¿vale? Es decir, ¿no es cierto?, cuando tenemos una sociedad en donde el 80%, ¿no es cierto?, de la fuerza del trabajo está generada por pymes, nos damos cuenta que efectivamente a esta gente también se le están, ¿no es cierto?, a este empresario que muchas veces con dificultades también llega a poder cumplir con sus compromisos sociales de sus trabajadores, le estamos encareciendo también el impuesto al trabajo. De alguna manera, aumentando la previsión que, entre comillas, ¿no es cierto?, decimos que va a ser un impuesto que van a pagar en primera instancia, ¿no es cierto?, o este alza de cotización lo van a pagar, ¿no es cierto?, los empleadores, pero yo como empleador el mercado se va regulando y lo más probable es que vaya postergando a lo mejor, por ejemplo, una mejora salarial, la voy a hacer más proyectada en el tiempo, con lo mejor voy a tener que reducir mi masa de trabajadores para poder afrontar estos elementos. Entonces, ahí es donde de alguna manera se empiezan a generar estos elementos. Yo creo que lamentablemente se han ido perpetuando en mayor tiempo lo deseado elementos de incertidumbre que están atacando efectivamente los pilares de esta economía que está sumamente apagada. Muy bien lo decías tú. Hoy día yo creo que este medio punto porcentual, que es lo que se rumorea en el mercado, que va a tener esta baja de tasa política monetaria el mes de julio, está prácticamente internalizado. Pero bueno, ¿qué pasa con lo otro? O sea, hoy día estamos todavía con un proceso constituyente abierto, ¿no? Estamos todavía con una reforma... Pero bien encaminado, tranquilo, ponderado. Claro, por lo menos, ¿cierto?, con menores inquietudes con respecto a la inversión, más tranquilos, derechos de agua, propiedad privada, etcétera, que eran elementos que dijeron, perfecto, en este nuevo proceso no lo tocamos. Pero todavía seguimos con temas previsionales, seguimos discutiendo una reforma, ¿no es cierto?, una potencial reforma, ¿no es cierto?, impositiva, tributaria, que a la larga también van creciendo. Y aquí, y hay que ser muy enfático en esto, Matías, esto no se trata de un castigo a una corriente ideológica o a un gobierno, sino que en este sentido, ¿no es cierto?, los inversionistas son bastante pragmáticos, ¿no es cierto?, y van a ellos a invertir cuando efectivamente sepan cuál va a ser la rentabilidad que voy a tener de mi proyecto con esa inversión, con las reglas claras. Entonces, no hay que olvidar nunca que la economía es una ciencia social y las ciencias sociales van, ¿no es cierto?, construyéndose en base de las confianzas y con certeza. Y en este caso, creo que hemos ido lamentablemente prolongando más allá de lo razonable elementos de incertidumbre que efectivamente están hoy día golpeando con mucha fuerza nuestra economía. Bueno, pero la verdad que hoy día ya se habla de un pacto fiscal versus una reforma tributaria. Ese pacto fiscal bien hecho, bien equilibrado, donde se pueda recaudar más, pero también donde se pueda generar, no sé, mejoras en la productividad, mejoras en el gasto público, en fin. ¿Puede ser ese el escenario final que le dé el empujón al crecimiento de Chile? Sin duda, o sea, sin duda. Lo primero que tenemos que determinar es tratar de ponernos como
como, ¿no es cierto?, como opinión pública, como Estado, como nación, también, ¿no es cierto?, pactos con empresarios, decir, perfecto, vamos eliminando el factor que va generando incertidumbre. Por ejemplo, se habló hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, el mismo presidente Boric, que si era rechazado este nuevo proceso constitucional, nos quedamos con la constitución antigua. Perfecto, check, un elemento menos. ¿Qué va a pasar con la reforma previsional? ¿No es cierto? Todavía este 6% ya estamos hablando de 3 para el trabajador, claro, 3 para fondo común. Ha ido moderándose. Todas las grandes reformas que parecían muy refundacionales muy antagónicas, exactamente. Se han ido moderando y se han ido encontrando puntos de encuentro entre las distintas formas de pensar. Y eso debiera pegar bien a la economía, debiera impactarla bien. Sin duda, y sin duda una buena noticia que eso esté pasando. Y entonces, ¿por qué siguen cayendo las Porque economías? todavía no hay certeza. Yo todavía, como inversionista, no sé cuál va a ser la tasa de interés de retorno que voy a tener con respecto a la inversión que estoy tomando. Entonces, digo, perfecto, si puedo postergar, y hay que recordar también que acá en este escenario también tenemos inversionistas extranjeros, en donde este inversionista extranjero puede decir, a ver, yo pongo la plata en Chile, la pongo en Colombia, la pongo en Perú o la pongo en cualquier otro destino en donde yo tenga las reglas claras. Entonces, hoy día tenemos que entender que en este contexto internacional también estamos compitiendo con otra economía emergente que también están siendo atractivas para poder, ¿no es cierto?, producir este proceso. ¿Qué es lo que está pasando en la economía mundial? Porque Chile, hablamos mucho de Chile, pero sabemos que eso es un error, este ombliguismo, porque Chile es una economía hiperabierta, muy chiquitita y muy dependiente. Es una muy buena pregunta, Matías. Nosotros estamos dentro de las 8 economías más abiertas del mundo y obviamente lo que pasa con nuestros socios comerciales es sumamente importante. De hecho, hace estos días también se supo, ¿no es cierto?, el índice de productividad americana, la cual tuvo una contracción que fue la segunda más grande después de mayo del 2020, vale decir, cuando estábamos en plena pandemia, en pleno proceso, ¿no es cierto?, de limitación de movimiento, ¿no es cierto?, para poder mantener a raya la inflación. Y por otro lado también tenemos que el dato de la economía china tampoco ha sido tan fuerte. De hecho, la semana pasada tuvimos una noticia que hizo que, por ejemplo, el tipo de cambio bajara un par de pesos porque se habló que va a haber una intervención del gobierno chino para reactivar la economía. Entonces, lo que anteriormente, durante, ¿no es cierto?, el segundo semestre del año 2022 y la primera parte de este 2023 era el crecimiento de las economías, de nuestras economías socias, digamos, de alguna manera, donde nosotros colocamos nuestros bienes y servicios. Vimos que también estos han ido mitigando ¿no es cierto?, su crecimiento. Hay una intención, ¿no es cierto?, de poner un mayor recaudo de arca, ¿no es cierto?, de dinero destinado por el Banco Central frente a un posible shock de las economías mundiales, porque todavía nos damos cuenta que hay un elemento de las bancas internacionales que todavía están medio nerviosos, ¿no? Vemos dentro del informe, por ejemplo, de los bancos regionales que estaban en riesgo en Estados Unidos, cayeron 2, pero había 40 que estaban en esta lista de potenciales caídas. Entonces, obviamente nos damos cuenta que la economía mundial también está incómoda y está incómoda porque estamos terminando un ciclo de plata barata, por decirlo de alguna manera, con estas tasas muy bajas y de verdad que nos están empezando a tener que surfear, ¿no es cierto?, olas con inflación, que eran elementos que prácticamente en Japón no existía, estaban, ¿no es cierto?, tenían procesos de la deflación y estas tasas negativas que, ¿no es cierto?, de alguna manera estaban afectando el crecimiento. Y hoy día nos damos cuenta que estos fenómenos, ¿no es cierto?, inflacionarios se han hecho mucho más persistentes y permanentes en la economía mundial, tanto en la zona euro, ¿no es cierto?, que viene también con esta complicación que ha sido, ¿no es cierto?, este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, en tema energético, en tema alimenticio, y por el otro lado también Estados Unidos, que vive su propia tormenta interna. Entonces, obviamente, este escenario hace que sea bastante complicado. Lo que pasaba con la antelación, cuando nosotros comparamos nuestra economía chilena con lo que fue, por ejemplo, la crisis del año 2008-2009 con esta crisis subprime, efectivamente estábamos con un pie bastante más robusto como economía y teníamos bastante menos elementos de incertidumbre. Entonces, hoy día, lamentablemente se nos iba sumando factores para que tengamos ¿no es cierto?, una tormenta perfecta que de alguna manera hace que tengamos ¿no es cierto?, vayamos a tener prácticamente un tercer trimestre con una actividad negativa. Para terminar, Alejandro Ursúa, 2023 vamos a cerrar, según tu perspectiva y las que maneja el mercado, ¿en cuánto el crecimiento? En torno a una contracción económica de un decrecimiento de un 1%, un 1,5%, y va a depender importantemente también de cuál va a ser el rol de la minería. La minería, de alguna manera, ha sido, ¿no es cierto?, el proceso productivo
Durante meses anteriores, Matías, o sea, durante IMASEC anteriores, nosotros veíamos, por ejemplo, que el servicio de alguna manera era, junto con minerías, la que empujaban el carro, porque obviamente habíamos tenido restricciones de movimiento, ¿no es cierto?, de reducción de aforo. Entonces, por ejemplo, los servicios de entretenimiento no estaban, entonces la base comparativa era muy buena y sacaban un poquitito la cara a servicios por estos elementos. Y minería, y vemos que si efectivamente hoy día poder sacar, por ejemplo, un buen tercer trimestre del año 2023 va a ser importantemente cuál va a ser el rol que va a tener, ¿no es cierto?, el mundo minero. No hay que recordar que Codelco hasta mayo había tenido una contracción de un 10,7% de su productividad. Entonces, obviamente, son elementos que son preocupantes y tenemos que empezar a ocuparnos como economía y empezar a hablar también de políticas anticíclicas, políticas de reacción, de reactivación y de inversión que de alguna manera traten de promover este crecimiento, porque lamentablemente sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay bienestar social y sin bienestar social tampoco hay mejor empleo. Entonces, lamentablemente, un proceso que es una variable muy dependiente una de la otra. Tiempos difíciles que vale la pena entenderlos y conversarlos. Alejandro Urzúa, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Al contrario, Matías, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente: subsidio para mejorar vivienda de hasta 11 millones de pesos. Acá en 24horas.cl puede ver cómo postular, todos los detalles entonces en nuestro portal. Revisamos el tiempo. ¿Qué dicen los termómetros en este momento en la región metropolitana? Bueno, que hay 7 grados y una décima y el cielo está parcialmente nublado. El pronóstico para mañana y pasado, martes y miércoles, es el siguiente para esta región capital. Nublado mañana, martes, con 16 grados de máxima probable, y el miércoles